Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. El día de hoy voy a explicar el tema de LMIA. ¿Qué es un LMIA? ¿Cómo puedes obtener uno? ¿Qué tipos existen? ¿Cuáles son los más generales? ¿Para qué te puede servir el LMIA? LMIA significa Labor Market Impact Assessment, análisis de impacto al mercado laboral. Este análisis de impacto al mercado laboral tiene como objetivo que Service Canada evalúe si contratar una persona extranjera tiene o no un beneficio para Canadá. Después de una evaluación rigurosa, Service Canada determina si es positivo o negativo ese impacto. Si es positivo, entonces puedes utilizar este documento para obtener un permiso de trabajo posteriormente, incluso puntos para residencia permanente o simplemente la trascendencia y el poder obtener mayor puntaje en un proceso, por ejemplo, de Express Entry. El LMIA es un trámite que se debe iniciar por el empleador. Siempre hay dos partes involucradas: el empleador, la persona que otorga la oferta laboral, y en este caso la oferta laboral tiene como definición el LMIA. Una oferta laboral no es solamente una carta y no es solamente la voluntad del empleador de contratarte, sino que es el trámite en sí que realiza. El empleador debe otorgar documentación específica a las autoridades y debe brindar todo lo que la autoridad requiera a fin de que se evalúe si su empresa o su entidad como tal realmente requiere el apoyo de un extranjero. Si el empleador logra demostrar que efectivamente requiere esta ayuda de un extranjero, entonces le aprueban el LMIA al empleador. Con ese LMIA, tú como trabajador podrás solicitar un permiso de trabajo bajo esas condiciones. Durante el proceso de LMIA, el empleador también recibirá una entrevista. En algunas ocasiones no sucede. Sin embargo, la regla general es que va a tener una entrevista. Esta es una entrevista telefónica. En esa entrevista se va a indagar sobre el puesto, sobre la estructura de la empresa, etc. Si el empleador ya ha solicitado LMIAs anteriormente, es un buen indicio. Sin embargo, eso no quiere decir que por eso le vayan a aprobar. Incluso a veces juega en contra. Por esta razón es muy importante hacer un análisis previo y determinar si el empleador efectivamente es elegible para contratar y cuál es el radio que tiene en su empresa. ¿A qué me refiero con el radio? El radio es que dependiendo del tipo de puesto y salario que esté buscando reclutar, debería de tener cierto número de empleados o no. Entonces, al evaluar estas características de la oferta que brindan, en conjunto con la estructura de su empresa, podemos determinar si la empresa tiene o no la capacidad para poder contratar a ese extranjero. La mayoría de las empresas pueden llegar a ser elegibles. Después de tener un año operando, casi todas pueden llegar a ser elegibles de una u otra manera. Por ejemplo, a veces habrá que hacer un ajuste en el salario. Tal vez están ofreciendo menos de lo que marque la media canadiense. Tal vez si contratan un trabajador adicional. Tal vez si hacen su declaración anual de acuerdo a su estructura fiscal. Depende. Pero casi siempre una empresa in good standing o una empresa que está debidamente constituida o un negocio debidamente elaborado va a poder hacer un LMIA. Se pueden hacer LMIAs para todo tipo de empleos, desde un puesto de muy bajo rango hasta un puesto como un CEO, un CFO o un puesto de muy alto nivel. Siempre se puede hacer un LMIA. Si requieres o no un LMIA, eso también ya es otra historia. Hay personas que por su nacionalidad o por ciertas características particulares podrían no requerir un LMIA, pero otras sí. Entonces, el LMIA sigue siendo una figura disponible. Para algunos países, los tratados comerciales han sido muy explotados y hoy en día pudiera ser más fácil que los permisos de trabajo sean aprobados a través de LMIAs que por tratados. Habría que evaluar la situación particular del solicitante para determinar si un tratado es una opción o, en su defecto, seguir la ruta de un LMIA, que aunque podría ser más costoso, a la larga también podría tener más beneficios. Una vez que se aprueba el LMIA, viene la evaluación para el trabajador. El LMIA, recordemos, es para el empleador y el empleador tiene que demostrar que necesita la mano de obra y
que tiene la estructura para patrocinar a esa persona. Pero una vez que lo aprueban, entonces viene la parte de la evaluación al trabajador. Y ahí se tiene que demostrar que se tiene o la experiencia, el idioma, las credenciales académicas, etcétera, dependiendo de qué es lo que requiere el puesto que te están ofreciendo. El LMIA puede tener una vigencia de un tiempo diferente y hay dos tipos de datos importantes. Quiero clarificar este mito y esta cuestión que salió en las redes hace unos meses y creó muchísima polémica. Y es el mito de decir que un LMIA es solamente válido por 6 meses para permisos de 6 meses. Eso es una interpretación errónea. Anterior al COVID, a la pandemia, todos los LMIAs eran válidos por 6 meses, pero la validez del LMIA era para que pudieras iniciar tu segundo paso. Es decir, que cuando el LMIA estaba vigente, tenías 6 meses para hacer el trámite de la solicitud del permiso de trabajo o para poder utilizar el LMIA. La validez del permiso de trabajo dependía del tiempo por el que fue aprobado el permiso dentro del LMIA. Por ejemplo, si te hicieron una oferta por 2 años, tenías 6 meses para hacer el trámite, pero una vez hecho el trámite y aprobado el trámite, te iban a dar tu permiso por 2 años. Durante la pandemia, como hubo una baja y el LMIA dijimos que es el análisis al mercado, el análisis de impacto al mercado laboral, el mercado laboral tuvo una baja y también tuvo una pausa. Entonces, los LMIAs se hicieron por una vigencia de 1 año y medio. Esto fue porque eran tiempos inciertos y no sabíamos qué iba a pasar. Entonces las personas tenían 1 año y medio para hacer su trámite o para hacer la activación del LMIA. Pero la validez del permiso es completamente separada y eso lo seguían teniendo aparte. Se empiezan a regularizar todas las cosas. Hace unos meses el gobierno indica y dice los LMIAs son nuevamente válidos por 6 meses o cambia la política y son válidos por 6 meses. Y la gente se volvió loca. Entonces dicen, ya no me conviene un LMIA porque es válido por 6 meses. No, el LMIA, la validez de los 6 meses es solamente para poder activarlo. Pero incluso el permiso puede venir de 2 o de 3 años, dependiendo del puesto. Entonces no te afecta en lo absoluto. La verdad es muy raro ver a una persona que tenga un LMIA aprobado y no lo quiera usar de inmediato. Imagínate, si tú tienes un LMIA aprobado, vas a querer correr al otro día a hacer tu trámite de permiso de trabajo. Entonces es muy raro que pase ese tiempo. A veces por estrategia es necesario. Por ejemplo, tú tienes un permiso vigente en este momento, un permiso de estudios o un permiso de trabajo y te conviene esperar unos meses para hacer esa activación. Entonces esperas para seguir corriendo el tiempo con tu permiso actual y luego activas para quedarte en un estatus mantenido. Entonces son casos raros. La verdad, la mayoría de las veces se utilizan los LMIAs de inmediato. Entonces esa vigencia no te afecta. Los LMIAs permiten que los empleadores tengan una mano de obra más directa y una mano de obra hasta cierto punto segura. Los empleadores también tienen obligaciones. Hay que cumplir con las condiciones del LMIA. Si no se cumplen o si hay fallas en la cuestión legal y la base legal del programa, entonces el trabajador tiene bases jurídicas para poder hacer una solicitud como trabajador vulnerable e incluso abrir su permiso de trabajo. Por eso es muy importante que ambas partes cumplan y los empleadores se apeguen a lo que dice el LMIA. El LMIA está destinado para un trabajador. Sin embargo, si el empleador lo decide o hubiera cambios en los planes, sí es posible cambiar el nombre del trabajador que aparece en el LMIA y utilizarlo para alguien más. Entonces, hay que determinar si la persona cumple con los requisitos también para evitar que el LMIA se utilice de mala manera o que se desperdicie. ¿Okay? Hay que considerar también los tiempos. Hay trabajos de temporadas altas, temporadas bajas. Entonces, considerando que los tiempos de procesamiento de un LMIA pueden ser de varios meses, es importante considerar que va a tomar tiempo para esas aprobaciones y prepararse para las siguientes temporadas. Del mismo modo, las personas hay que proteger su estatus y considerar
que el trámite de un LMIA no protege el estatus en Canadá, que el LMIA pertenece al empleador y que hasta que se inicia el trámite del permiso de trabajo respectivo, entonces puede tener incidencia con el estatus migratorio de la persona y entrar en algún tipo de protección o conexión con el estatus. De otra manera, hay que tener mucho cuidado en cómo se va a mantener el estatus legal como parte de la estrategia para poder alcanzar el objetivo. Para algunos permisos de trabajo también pueden llegar a pedir examen de inglés. Hoy en día es más común. Entonces, si tu inglés no es muy bueno, puedes utilizar el tiempo del proceso del LMIA, que es de varios meses, para incrementar tu nivel de inglés y no sea un impedimento a la hora de tu permiso de trabajo. Lo que se presenta en los historiales laborales de solicitudes anteriores también es sumamente importante. Entonces, si tú has estado en Canadá anteriormente, has hecho trámites anteriores, es importante que busques y juntes todas tus solicitudes anteriores para que puedas conocer qué se ha declarado y de esa manera tengas consistencia y sepas realmente lo que Migración tiene en su sistema. El trámite del LMIA como tal es un muy buen programa, te permite tener ciertos beneficios y hoy en día es una de las maneras más comunes para incrementar tus puntos y alcanzar una residencia permanente. Si estás interesado en un LMIA o tu empleador desea brindarte un LMIA, con mucho gusto podemos hacer una evaluación de manera gratuita para determinar la elegibilidad y de esta manera alcanzar tu objetivo.